Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos por Jimin y el Jungkook. Bueno, pues comenzamos este video directamente transmitiendo desde nuestra cuenta en ex Twitter, donde me pueden encontrar como @BoysWeLove2023. Le digo nuestra cuenta porque le pertenece a toda la comunidad, como ustedes bien saben. Vamos a dar un repaso sobre muchas cosas lindas que están pasando en este día viernes. Ya sabemos que siempre se comparte muchísimo material de los chicos. Esto es, digamos, un día normal para mí, pero quise compartírselos para que veamos exactamente todo lo que sucede cuando ustedes, por ejemplo, no me ven, que a lo mejor no hago transmisión, pero que yo estoy compartiendo cositas en Twitter. Bueno, siempre se van a encontrar toda esta clase de videitos, desde momentos que son muy clásicos del Jungkook, como podemos ver ¿no? Aquí donde se están rozando sus manitas, momentos donde están bailando, también, por supuesto, algo relacionado siempre a los BT21, porque los amo y los adoro con todo mi corazón. Entonces, esta vuelta es para que ustedes vean cómo es un día típico, normal en mi vida, qué tantas cosas comparto de los chicos. Bueno, pues ustedes ya ven, muchas fotos y mucho también GIF, también pequeños videos con información. El arte es una parte, pues ya saben, muy importante de mi vida, así que siempre estoy compartiendo arte. Esto es de todos los días, se los voy diciendo. O sea, esto es así porque sí. Por ejemplo, esta clase de videos donde podemos ver aquí a Jungkook, al pasar del tiempo, y siempre cuando recuerdo este video del cumpleaños de Jimin, lo precioso que se veía Jungkook, y aquí en el video de arriba que fue unos años antes, como también está cantando las canciones de Jimin. O sea, esta clase de cosas que Jungkook suele hacer, que son tan específicas para Jimin, siempre me sorprenden mucho, me encanta poder verlas. Calico Cat, por ejemplo, siempre está haciendo también, digamos, estas como remembranzas de diferentes momentos de los chicos. Retomando, entonces, si Jimin puede o no manejar a Jungkook, nos queda claro que sí. Así que bueno, gracias a Calico Cat por recordarnos estos momentos tan bonitos, este diálogo que de hecho es bastante interesante porque dice recordar. Como Jungkook nos dice, te pregunto si puedes manejarme, no soy fácil, no soy una persona fácil, soy bastante terco. ¿Quieres que salga de la manta? ¿Podrás manejarlo? Y recordemos que Jimin estaba conectado aquel día y dijo, en mi caso puedo manejarlo. Así es, para Jimin Hyun, él sí puede. O sea, interesantes declaraciones de parte del Jungkook. Ahora es mi día de recordar esta clase de declaraciones y tenemos este otro video muy lindo de Jimin donde dice, ¿y quién es esta diva? Y tenemos a Jimin bailando haciendo estos movimientos tan absolutamente cute, así tan bello. Siempre nuestro Jimin haciendo esta clase de cosas, siempre sorprendiéndonos con esos gestos de repente que saca y que pues sí, podríamos decir, es maravilloso siempre observarlo y podemos ver como muchos de esos gestos también están dirigidos a Jungkook la mayoría de las veces. Dice, cuando Jungkook está molesto, ¿con quién va? Cuando él se llega a sentir también triste, pues la persona, su persona es Jimin y tenemos este pequeño video para muestra un botón. Ya decíamos, increíbles fotografías que siempre me encanta coleccionar. ¿Cómo va nuestra cuenta de días? Pues sí, oficialmente nos faltan 130 días para el regreso del Jungkook. EverJJKPGM, esta super cuenta también, nos regala este mix de Mic Drop. Ahora que se estuvo presentando Hobby y que presentó justamente Mic Drop, tenemos este bueno recopilado de varios momentos del Jungkook haciendo la coreografía. Entonces, pues ya saben que esta es siempre una cuenta muy recomendada para que la vean y la sigan. Prácticamente está presente en todas las redes sociales, está aquí en ex Twitter, está en Instagram y también está en TikTok. Entonces es esas cuentas que ustedes no se pueden perder, es maravillosa. Un resumen de lo que fue el arte para Madol en el mes de enero del 2025. También Kina estuvo regalándonos unos resúmenes muy lindos de todo el arte que creó para Jungkook. Ahorita vamos a revisarlo. Dice, estos chibis wallpaper, chibi es como se dice petit en japonés y pues utilizaron esta palabra para describirlos y tenemos esta colección de wallpaper súper linda. Ay, esto ya la había visto hace mucho tiempo y me encanta, de el Jungkook, así que para que ustedes también la coleccionen, este maravilloso arte. Ya hemos muchas veces comentado a esta artista porque tiene un talento único y hermoso y bueno,
El día de ayer recordarán que vimos este arte de Jimin y la misma artista el día de hoy nos comparte este otro arte de Jimin y nos pone que es ahora sí que su modo de día y su modo de noche, súper bonito. Y que tiene que ver muchísimo con este momento de los chicos, esta sesión fotográfica, que aquí bueno, podemos ver los resultados de la sonrisa de Hobby. Esta sesión siempre ha sido muy linda y bueno, pues tenemos todos estos momentos del Jikook porque es viernes y hoy nos queremos soltar. Esta edit de este pequeño Jimin sí fue muy buena, ya no la recordaba y de repente las fans las vuelven a sacar y ay, qué divertido es volver a verlas, el mini Jiminy corriendo ahí todo lindo y riéndose y pasando estos momentos tan divertidos en Arjushur, gracias a quien hace esta clase de videos porque realmente sí son muy divertidos. Y bueno, pues ya les decía, tenemos muchos momentos lindos. Darling Stars, esta artista tan maravillosa, nos regala donde Jikook se está tomando la mano y así nos podemos ir porque hay una gran cantidad de recopilaciones de momentos. Dice, Jimin no sujeta las cosas, Jimin te abraza. Y tenemos muchos ejemplos donde pues podemos verlo abrazar diferentes objetos y también a personas, como es el caso de Jungkook. Y sabemos que el que da los mejores abrazos en BTS, sin duda alguna, es Jimin. Que es el avance de los tatuajes de Jimin, dice, esto como que vive en mi mente sin pagar renta 24/7. La espalda de Jimin, aquí la podemos ver, la primera luna, qué bonita se veía. Y luego cuando después de un tiempo él decidió que sí iba a terminar todo el ciclo lunar en su espalda, qué bonita, pero esta fotografía, oh, se ve increíble lo que sería su tatuaje y sus lunares en la espalda. Por cierto, en nuestra sección, quiero saber dónde se compra esto. Bueno, pues esta artista justamente está poniendo a la venta estos preciosísimos card holders. Algunos ya vienen también como llaveros, están preciosos, los puedes utilizar como ustedes ven en absolutamente todo lo que quieran y se les ocurra. Y por si se preguntaban cómo comprarlo, bueno, pues aquí justamente está levantando pedidos de estos preciosísimos card holders y también portarretratos que ya habíamos visto en acción, se ven preciosísimos. Aquí los podemos observar una vez más. Si les llega a interesar, como les decía, esta es nuestra nueva sección. Yo lo quiero, ¿dónde puedo comprarlo? Bueno, pues aquí tienen lo que sería la información y cuándo va a ser la etapa de venta. Se termina el 15 de febrero para que ustedes estén muy atentos. Si les interesa, puedan hacer su pedido. A veces se tardan meses en llegar, pero qué bonitas son estas cositas que se coleccionan. Más arte de Jimin, que me encantó, dice, este año es el de la serpiente de madera y tenemos este arte muy bonito de Jimin, muy pero muy lindo, muy llamativo. Una noticia que hay que dar, Jimin dona recientemente 100 millones de wones al Fondo de Amor de Camaradas Patrióticos. La donación se utilizará para apoyar gastos de manutención, gastos médicos, becas para soldados del ejército que se han dedicado al país y a sus familias. Y hablando de arte, ¿qué les parece? Sí, los invito a que justamente vayamos a ver qué tantas cosas he estado publicando respecto al arte, las páginas de Facebook. Vamos a conocer de nuevo nuestra comunidad de Telegram. Así que si les parece bien, vamos para allá. Y comenzamos con nuestra comunidad de Telegram. Esta colección de arte, de hecho, es de la maravillosa Neoru24. Había hecho el otro día mi video basado en su arte, pero no se los pude mostrar porque tuve problemas, como ustedes saben. Pero tengo pensado volver a hacer este video y resubirlo para que ustedes puedan ver todo el arte de Neoru. Recuerden que aquí en BTS Ship Idol no somos muchas porque digamos que la naturaleza de estos artes es un poquito más como para adultos, pero bueno, si les llega a interesar unirse, solo búsquenos en Telegram, bajen la aplicación a su teléfono y pongan BTS Ship Idol y nos van a encontrar. Por otra parte, ya tenía rato que no veníamos a Domina y su Imperio Romano. Aquí es donde pongo también mucho arte de Jimin, Jungkook, Jikook y a veces también de BTS. Fotografías cuando lo ameritan, que a veces hay unas fotografías increíbles. Ahorita aquí ya estamos a punto de ser 300 seguidores, espero que más se unan. ¿Porque qué guardo aquí? Bueno, pues como ustedes pueden ver, aquí es donde pongo la colección de arte. Mis artes favoritos están todos aquí. Muchos de los que ya les estuve mostrando que están en ex Twitter, aquí es donde vengo y hago estas recopilaciones para ustedes. Si a ustedes les llega a interesar bajar estos artes, bueno, pues solo vienen acá, me visitan. ¿Qué hago? Pues generalmente también pongo una captura con el nombre del artista, por si a ustedes les llega a interesar, puedan ir y conocerlas o visitarlas y bajar más arte, pues que esté disponible para ustedes. Aquí hago mis recopilados, como les decía, de mis momentos favoritos del Jikook, para que también vengan y me
me visiten. Pero no solo tenemos esta página dedicada al arte del Jikook. Este es uno de mis proyectos que más orgullosa me siento, porque aquí sí somos 34,000 seguidores. No sé cómo pasó esto, se los juro. Durante mucho tiempo esta página no creció y de repente empezó así exponencialmente. ¿Qué encuentran aquí? Bueno, aquí generalmente pongo también imágenes creadas con inteligencia artificial. El día de hoy justamente puse una colección de versiones de Jimin femeninas muy bonitas. La verdad, había unas que me sorprendieron muchísimo. Vean, esto se ve tan hermosa. Es que Jimin no importa, o sea, realmente el género de Jimin podría ser también tanto una chica, como sabemos que es un chico, pero se vería igual de precioso. Vean ustedes, me encantó esta colección de Jiminas, como le puse. Vean, esta se ve increíble. Bueno, pues si ustedes están interesadas en estas clases de colecciones, están aquí disponibles. Y como les decía, bueno, este también me pudo encantar. Hoy me la encontré y dije, sí, la necesito en mi vida. Bueno, pues también suelo poner imágenes del Jikook, ya les decía, creadas por inteligencia artificial. Y una parte que es la sección que a ustedes les gusta mucho, bueno, a la mayoría de los seguidores de esta página, es el Jikook Humor, donde ponemos pues estas parodias. Muchas veces son creadas por mismos comediantes mexicanos o de Latinoamérica, y pues a veces se hacen esta especie como de doblaje. Es muy divertido de ver. Y bueno, pues con esto prácticamente voy a cerrar mi video del día de hoy, esperando que se animen a visitarme y que pues formen parte de todas estas comunidades, la de Telegram, las páginas de Facebook, tanto Domina, así como también BTS Ship Idol. Ya me conocen, que me pueden encontrar en ex Twitter, también allá espero que sigamos creciendo. Nos ha costado mucho trabajo, pero ya por fin pasamos de 600 también en ex Twitter, gracias a todas esas personas que me acompañan y que están presentes en las redes sociales. Así que bueno, espero que nos sigamos viendo. Agradecerle como siempre a todas las miembros del canal por su ayuda, que créanme que es muy importante para mí, y a todos los que están suscritos al canal, a los colaboradores. Estamos terminando el mes, se vienen muchas sorpresas bonitas para febrero. Agradecerles pues todo el apoyo y el amor que ustedes también le dan a cada uno de estos proyectos, y pues una vez más les digo gracias. Así que terminamos el primer mes del 2025. Ya nos falta menos también para que los chicos regresen de su servicio militar, y mientras tanto pues a entretenernos, a pasarlo bonito, a disfrutar. Y pues con este video me despido. Nos vemos lo más pronto posible.